Vamos a iniciar la clase del día de ahora. Vamos a iniciar retomando lo que es el video que les alojé en la plataforma. Quiero ver, creo que algunos todavía están fuera. Ok, ahí vamos. Ok. En la semana les estuve colocando por ahí un pequeño videíto a modo de reflexión, ¿verdad? A modo del porqué de la importancia del estudio de algunas asignaturas. Vamos a hacer unas 6, 7 participaciones de forma voluntaria de qué me pueden decir, alguna reflexión que ustedes tengan. Referente al video, creo que ya la mayoría lo vio, por ahí estaba viendo los registros, sí hay algunos que hasta hoy ingresaron a la plataforma, pero otros vi que sí ya habían interactuado, ¿verdad? Entonces felicitarlos. Y posterior a eso vamos a continuar con la diapositiva del PDF que dice clase número 3 que nos quedó a medias. Hoy vamos a ver lo que es la tabla de frecuencias, pero iniciaríamos con lo que es la parte de la socialización. En cuanto a una pequeña reflexión de lo que aprendieron del video, ¿verdad? Así de forma voluntaria, me gustaría que pudiesen participar y si no, después yo lo voy a hacer de forma dedocrática. Excelente, por ahí veo que ya vamos a empezar con Adriana, después va Catherine, Yuri, Ingrid, y los que se nos vayan incorporando los vamos a ir tomando en cuenta también. Buenas tardes, ingeniera. Sí, bueno, a mí principalmente el video me gustó algo que decía al principio del video, que era sobre la cuestión del aprendizaje del médico, ¿verdad? Que decían que nosotros como médicos vamos a pasar aprendiendo toda nuestra vida, pero que teníamos que entender que nosotros no éramos dueños del conocimiento, sino que era heredado. También me llamó la atención bastante sobre lo que estaban hablando de la interacción entre el médico y el paciente, ¿verdad? Que explicaban también sobre la importancia de escuchar al paciente y de hacer un vínculo para hacer más seguro el paciente. Incluso un doctor decía, yo como paciente, a mí me gusta que me toquen, que me revisen. Y sucesivamente así empezaron a hablar varios doctores sobre lo de la importancia de ser alguien humilde, por decirlo así, ante los pacientes, porque hablaban sobre que algunos doctores ni volteaban a ver a los pacientes, no los escuchaban y les daban diagnósticos así como que si ellos ya sabían de lo que nosotros como pacientes supiéramos de lo que estaban hablando ellos. También sobre unas descubrimientos que hicieron del doctor Jiménez sobre una cápsula que hizo que era utilizada para atender pacientes, para hacer estudios, creo que era de un electrocardiograma, si no me equivoco, y eso. Excelente, muy buen aporte, muy amplio el aporte, le felicito, la verdad que nos muestra un poquito de la empatía que se debe tener, ¿verdad? En lo que es la relación paciente-médico. Vamos con la siguiente participación. Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. A mí me llamó bastante la atención que al principio del video dijo un doctor que el médico se hace, pero al final otro médico dijo el médico nace. Y sí, o sea, desde bachillerato que recuerdo que recibí vocación, nos explicaban de que un médico, o sea, no solo se hace, sino que también nace, ya es vocación la que trae la persona. O sea, son ambas cosas, no es solo una. Y también lo que compartió Adriana de que no se debe de perder el contacto con el paciente, aún por más actualizaciones y herramientas que hayan así informáticas, no se debe de perder eso, pues la sensibilidad con el paciente. Y también me llamó bastante la atención que un médico dijo que el médico debe de estar por lo menos unos 15 días a apartarse de atender en clínica e irse solo a investigación, porque ambas partes son importantes. No solo atender al paciente, sino investigar qué es lo que le pasa, además de lo biológico, y así hacer experimentos. Y eso. Correcto, excelente. Muchas gracias, Catherine. Vamos con el siguiente. Buenas tardes, ingeniero. Sí, realmente lo que a mí más me llamó la atención fue el hecho de hacer énfasis a lo que dijo Adri,
Y fue el hecho de que los doctores no son dueños del conocimiento, como muchos creen, sino que en realidad solo lo han heredado. Y casi que todo lo que se ha venido implementando alrededor de la historia ha sido gracias al conocimiento que se ha heredado por otros doctores. Y realmente también otra cosa que me llamó la atención fue cuando los doctores hablan de que es muy duro el hecho de siempre estar ahí, siempre estar dispuesto a ayudar y siempre querer sobresalir en tu área. Entonces, realmente fue un buen video y siento que recibí bastante aprendizaje de él. Ok, excelente, gracias. Ingrid. Hola, buenas tardes. Mi aporte será un poco breve porque ya mis compañeros han descrito la mayor parte de lo esencial del video, ¿verdad? Pero a mí lo que me llamó la atención fue que uno de los doctores llamó que nos invitó a que todos tenemos que tener ética de parte del personal de salud, porque muchas personas la ética es un principio que se está desvalorando en la actualidad, ya que muchos piensan de que porque ser doctores sí es parte de ser una profesión muy bonita, ¿verdad? Pero necesita esfuerzo, dedicación y sobre todo el máximo de nosotros. Correcto, excelente. Gracias por sus aportes. No sé si alguien más quisiera participar o unas dos participaciones más de forma voluntaria. Vamos a ver, hay 41 conectados. Ok, estamos bien entonces. La verdad que el video nos muestra que no solo es estudiar, ¿verdad? Sino que también poner en práctica lo que son los valores, poner en práctica lo que son los principios morales, cívicos que nosotros adquirimos en nuestra formación desde que nacemos, empezamos a adquirir esos principios, ¿verdad? Tan básicos y es de ponerlos en práctica. No ver, como el video lo decía, a nuestros pacientes como un cliente, sino que verlo de una forma empática, de una forma que nos buscan por ayudar, por tener una respuesta a algún padecimiento. Como estamos en estadística médica, me llamaba bastante la atención en lo personal el hecho de que decía de que hay que buscar la información, hay que analizar esa información, hay que interpretar los datos de una enfermedad, de un padecimiento, de un estudio de una población, etcétera. La información básicamente se ha heredado, el hecho de tantos estudios que se han hecho, tanta ciencia que ha salido, tantos medicamentos y enfermedades y sus tratamientos, gracias a Dios tenemos hoy de dónde estudiarlos. Antes no se tenía y teníamos que ir a prueba y error sacando esos resultados. Hoy tenemos esa herencia del conocimiento. Sin embargo, nada está escrito en piedra. Usted puede seguir investigando algunas patologías que muy probablemente existan y que usted considere que puede mejorar o que en algo usted puede influenciar en esa investigación. Eso es estadística médica. Involucrarse un poquito más allá de lo que es, lo que ya se le ha enseñado, buscar lo que es el proceso de aprendizaje, lo decía muy bien el video, un médico está en constante aprendizaje. Los tiempos cambian, las reacciones a los medicamentos pueden ser diferentes, las reacciones ante una enfermedad son totalmente diferentes. Entonces usted siempre tiene que estar actualizado. Yo siempre les voy a decir a mis estudiantes de medicina, mis respetos, ¿verdad? Porque ustedes tienen que estudiar siempre, constantemente. No es que la enfermedad sea una misma en todas partes. Todos lo padecemos de formas diferentes. Algunos expresamos, por ejemplo, un estrés de una forma, a otros les da ansiedad, el producto del estrés, qué sé yo, hay diferentes formas de mostrarlo. Pero cuando se investiga, cuando se recopila la información, cuando se analiza, usted puede dar un resultado, usted puede dar un diagnóstico un poquito más seguro, un poquito más certero en base a lo que se está padeciendo en ese momento con su paciente, ¿verdad? Entonces espero
el videito les haya gustado. Yo voy a procurar estar colocando, aunque sea uno por mes, para que ustedes estén ahí socializando y reflexionando un poquito de la importancia de su carrera, ¿verdad? De la importancia de su carrera y de por qué a veces hay asignaturas que uno considera no las voy a necesitar en mi área, pero sí, las necesitamos y son fundamentales para comprender el por qué, el origen de una investigación, de una variable de estudio, cómo se lee esa variable de estudio, cómo pasa de generación a generación, cómo puede influenciarse esa variable. Entonces ahí es donde vemos esa pequeña reflexión a través del video. Si ustedes todavía hay algunos que no lo han visualizado, porque yo ahí vi el registro, todavía nos quedan un par que no lo han visualizado, o sea, véanlo, es algo reflectivo, algo que les va a ayudar a ustedes, ¿verdad? Ahora sí, pasamos a la clase del día de ahora, dándole continuidad a las diapositivas que nos quedaron pendientes. Solo me confirman si visualizan, por favor, la pantalla. Sí. Ok, gracias, Diego. Hablábamos en la clase anterior de que era la estadística, las áreas donde se aplica y hacíamos reflexión en base a cómo la estadística influye dentro de la formación profesional de un médico. Entonces ahora vamos a entrar a lo que es ya las partes de la estadística. Decíamos que la estadística puede ser descriptiva, inferencial, que tiene variables de estudio, que tenemos lo que son una muestra, una población, que son los datos que vamos a estar investigando, y veíamos unos ejemplos, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar a lo que es la estadística descriptiva. Cuando hablamos de estadística descriptiva, jóvenes, estamos hablando del uso de métodos gráficos y de medidas numéricas para representar la información. Estos métodos gráficos nos ayudan a visualizar las variables de observación, de investigación, de estudio, como usted lo quiera llamar, de una forma visual, de una forma más atractiva para presentar un resultado o una posible solución. Veámoslo como ejemplo. A día nosotros podemos ver lo que es la gráfica de infectados, perdón, de pandemia o de contagios, o la gráfica de muertes diarias por la pandemia. Esa es una muestra, un método gráfico de cómo presentar una variable en evaluación. ¿Cuál sería esta variable? El hecho de la pandemia en la que nos encontramos, ¿verdad? La parte de medidas numéricas es la cantidad, el dato exacto de la población en estudio. Entonces, cuando hablamos de estadística descriptiva, es cuando hacemos a detalle una investigación, es cuando ponemos lo que es la parte evaluativa en muestra o a detalle para continuar o con la investigación o para tomar decisiones al momento de presentar esos datos. Puede ser que en la investigación el rumbo haya cambiado, el sujeto de investigación haya generado algún resultado diferente o conviene anexar otra variable más de estudio. Entonces, todo eso lo vamos a ver reflejado a través de un método gráfico, a través de una representación. Cuando hablamos de métodos gráficos y de medidas numéricas, es prácticamente presentar lo que es un conjunto de datos. ¿A qué vamos a llamar datos? Y este es un término muy interesante dentro de la estadística. Si usted me dice a nivel de administración de empresas, a nivel de sistemas de información, que es lo mío, ¿verdad? Ingeniera, ¿qué es un dato? Yo le voy a decir, el dato es el activo más valioso que una empresa puede tener, porque sin esa información, por ejemplo, como gerente de ventas, si no me dicen cuál es el producto más vendido, si no me dan estadísticas de venta, yo no puedo tomar decisiones. Como accionista mayoritario o como dueño de una empresa, yo no puedo tomar decisiones si no tengo una información ya procesada, proveniente de un dato específico. Ahora vayámonos al mundo de la medicina. Como médicos, ustedes no pueden
diagnosticar a un paciente si no tienen la información necesaria. ¿Qué tipo de información pueden tener? Pueden tener información tal como lo es la edad, el padecimiento, que los síntomas que siente, cuántos días tiene de estar padeciendo de eso, algún dato que les sirva relevante. A veces llegan las personas y dicen, mire, tengo inflamado el brazo y me pica, o solo esta parte de acá me ha cambiado de color, mire, y usted es alérgico a algún medicamento o alguna picadura de algún insecto o algo, pues usted tiene que buscar la información. A esa búsqueda de la información, a eso que se recolecte, al peso, talla, tamaño, temperatura, todo eso se conoce como datos. Ahora bien, les voy a hacer la pregunta a ustedes. Cuando ya están en clínica y que tienen un cierto número de pacientes citados para atenderlos, los pasan y directamente ustedes le dicen, hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que tienen? ¿O hay algún proceso que se lleve a cabo antes? ¿Se realiza un proceso antes que pasen con los médicos? Sí, se tiene que dar su información y se tiene que buscar su historial clínico. Ok, excelente, Alejandro. Dice, se tiene que dar su información, se tienen que dar sus datos, ¿verdad? Primero, ¿quién es el que va a pasar? Es Juan Pérez, ¿vale? Busquemos a Juan Pérez, ¿tiene historial clínico? Sí, sí tiene. Entonces traigamos su expediente y vamos a ver por qué lo hemos citado el día de ahora. Ya tiene una información procesada. Pero de repente es primera vez, soy paciente nuevo que voy a pasar con alguno de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que primero que van a hacer? Ay, primera vez, armémosle un expediente. ¿Qué información necesitamos en el expediente? Sus datos principales, cómo se llama, cuál es el sexo, cuál es su peso, cuál es su talla, ¿verdad? La presión, cómo anda de la presión, algún dato importante, ha sido operado, padece de alguna alergia, hay algún medicamento que le cause alguna reacción o alérgico a algún medicamento. Eso se llaman datos. Ya como nos lo dijo Alejandro, si tiene historial médico o expediente, ya eso se conoce como información de su paciente. Entonces ahí es donde nosotros vemos la relevancia y la importancia. Para ustedes, los datos sería el activo más importante de sus pacientes. De repente, quizás por error o algo, hubo una confusión, se cruzaron las recetas, qué sé yo. ¿Cómo vamos a corregir ese error? Buscando los datos de nuestro paciente, la información de nuestro paciente. Si no tenemos esa información, muy probablemente no estamos registrando lo que es el padecimiento. ¿Para qué más nos puede llegar a servir? De repente usted en la clínica, en el hospital donde trabaje, le tocó ver a 10 personas, pero después de su jornada laboral hay un factor común, una reacción entre todo el gremio hospitalario de los que estuvieron laborando, alguien empezó a toser, algo así drástico, y empiezan a investigar, bueno, pero ¿habremos tenido algún paciente que trajera algún síntoma de eso? Entonces usted empieza a revisar el historial de todos los que atendieron, ¿verdad? Para eso me les sirve lo que es la recolección de datos, para poder saber cómo actuar, para saber cómo proceder, para hacer un análisis ante lo que es una situación problemática. Eso también lo podemos llevar ya inmerso a lo que es el estudio de un caso específico. De repente usted quiere analizar el porqué del padecimiento de qué enfermedad en una muestra de población. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Registrar a esta población. Investigar uno por uno, sujeto por sujeto, cuáles son sus padecimientos, si trae alguna herencia, qué sé yo, que ha estado tomando algún medicamento en específico que puede ser común entre los demás. Pero esos son datos que posteriormente usted los va a transformar. Cuando empieza a analizarlos, a agruparlos, eso se convierte en información.
Y ya la información nosotros la podemos graficar. Nosotros podemos tomar decisiones a través de lo que es esta información. ¿Se comprende, jóvenes, el término? Sí. Ok. Dentro de lo que es la estadística descriptiva tenemos pasos para actuar, ¿verdad? No me voy a ir directo a investigar y ya a tabular, no. Necesitamos obtener la información para posteriormente analizarla, procesarla, interpretarla, hasta llegar al punto de generar una decisión o una alternativa de solución. A todo este proceso le llamamos lo que es las disposiciones de un conjunto de datos, y es ver las características que representan dichos datos. A estas características se les conoce como variables. Las variables, nosotros lo veíamos en la clase anterior, ustedes también ya lo han leído, es la variable, pueden ser variables cualitativas, variables cuantitativas, etcétera. Pero a ello también influye algo que se llama población, y la población es de dónde extraemos esos datos. ¿Quiénes van a ser nuestros sujetos de investigación? Muy probablemente cuando hablamos de población también hablamos de muestra, y la muestra es un pequeño grupo de personas, un pequeño conjunto de personas de toda la población que van a estar vigilados un poquito más cerca para ver cuál es el resultado que podemos llegar a obtener. Tenemos lo que son las naturalezas de los datos de acuerdo a sus características, y es lo que les decía, que pueden ser cualitativos, pueden ser cuantitativos. Dentro de los cualitativos decíamos que son todos aquellos que expresan cualidades, ¿verdad? Como lo es el sexo, la nacionalidad, la marca de un coche, el grado de satisfacción de la universidad, que podría ser bueno, muy malo, regular, excelente, necesita mejorar o no me gusta para nada, ¿verdad? Entonces esos son datos cualitativos. Pero cuando hablamos de variables cuantitativas es cuando hablamos exactamente de números, cuando tenemos un dato en específico, algo que podamos medir, algo que le podamos utilizar una expresión aritmética dentro de ella para poder evaluar la información. Entonces ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de notas, por ejemplo, de pesos, volúmenes, ya esos son datos cuantitativos. ¿Qué vamos a hacer con ellos o cuál es la forma de presentar la información o de resumir toda la información de un conjunto de datos o de lo que nosotros empecemos a investigar? Hay diferentes formas de presentarlos o de resumirlos. La primera de ellas es a través de lo que conocemos como una tabla de frecuencia. Lo segundo es a través de una descripción gráfica y por último a través de una descripción numérica. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Simple y sencilla, es una representación ordenada de los datos, y estos datos pueden ser datos no agrupados o datos agrupados. Eso va a depender de la naturaleza de la investigación que estemos realizando. Luego tenemos la representación de forma de descripción gráfica. ¿Qué es una descripción gráfica? Es cuando nosotros ya utilizamos algún tipo de diagrama, algún tipo de diseño gráfico, algún tipo de ilustración que nos ayude a mostrar la tendencia de la evaluación que estamos haciendo, pero no con números, sino que de una forma gráfica. A esta gráfica le puedo poner yo indicadores, por ejemplo. Claro, yo no sé cuántos han ido a un restaurante y de repente les dice, por favor, nos regalan su opinión en cuanto a la atención, y le pasa, qué sé yo, una tablet o algún papelito donde usted tiene que colorear o hacer una cruz, bueno, muy bueno, normal, ¿verdad? Esos son indicadores de desempeño que nos ayudan a determinar cierta naturaleza o comportamiento de la información. ¿Cómo lo podemos aplicar en la parte de medicina? Yo sé que hay algo que se le llama conteo, pero se llama, lo tengo en la punta de la lengua, eso se llama gráfica del dolor, algo así creo que se llama, donde le dicen del 1 al 10 cuánto le duele.
Incluso está registrado en algunos libros con caritas felices y le dice a usted, usted véale la cara a su paciente. Cuando usted lo palpa, cuando usted hace el contacto con el paciente y digamos, yo le digo, me duele aquí por las costillas y usted me toca y me toca y me toca y yo nunca fruncí mi rostro. Entonces la escala del dolor quizás no es muy fuerte. Pero si usted ni siquiera me ha tocado, apenas me está poniendo el dedo y yo ya pegué el grito y tiré el llanto de un solo, entonces la escala de los dolores es muy fuerte, ¿verdad? Entonces a eso se les llaman indicadores. Esos indicadores se pueden representar de forma gráfica, representarlos con números, representarlos con figuras, representarlos con barras o representarlos con líneas de tendencia, que es lo que hoy por hoy hacen con lo que es la pandemia, ¿verdad? Que representan la tendencia a la alza o a la disminución de la pandemia, de los casos contagiados y de las muertes, ¿verdad? Entonces, todas esas son formas gráficas. Hay gráficas que se consideran gráficas temporales. ¿Y qué es una gráfica temporal? Es toda aquella que la utilizamos en el proceso de investigación, donde esta gráfica yo la puedo ir presentando, pero va a ir cambiando conforme yo vaya avanzando en la investigación, o va a ir cambiando conforme la muestra tenga un pequeño cambio o surja otra variable que influya en lo que es la investigación. A eso se le llaman gráficas temporales. Y se le llaman así porque están en constante movimiento, están cambiando, ¿verdad? Las otras no es que no cambien, sino que por lo general se presentan como un anteproyecto. Cuando usted le dice, me va a entregar un avance de la investigación, entonces tengo que entregar una gráfica, ¿verdad? Como era un avance, es una gráfica tentativa al momento de la presentación. Muy probablemente más adelante cambie, pero es continua. Y las otras no, las otras van cambiando conforme los elementos se van incorporando. Y tenemos lo que es la descripción numérica. La descripción numérica es en sí poner el dato específico de lo que estamos investigando. ¿Se comprende la lámina, jóvenes? Sí, se entiende. Ok. Tenemos entonces, decíamos aquí que los datos pueden ser presentados en tablas de frecuencia. Entonces vamos a entrar primero a ello. Las tablas de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Es presentar en lo que es de forma resumida la información. Y como su nombre nos lo dice, en una tabla. En una tabla donde me muestra la recolección de esta información y muy probablemente me muestra lo que sería el proceso que se está llevando a cabo dentro de ese análisis, de ese estudio de la información. La tabla de frecuencias tiene ciertos componentes. ¿Qué componentes tiene? Primero, la variable de investigación. La variable sujeta a investigación es lo primero que tiene. Luego tenemos algo que se conoce como frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la contabilización del número de individuos dependiendo del criterio de evaluación que yo esté utilizando. A esto también se le conoce como clase, pero por lo general lo vamos a llamar frecuencia absoluta. Ya vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos también la frecuencia relativa y la frecuencia relativa siempre va a estar en base a lo que son porcentajes. ¿Por qué en base a porcentajes? Porque es cuando usted hace la investigación o que le digo yo, por ejemplo, vamos a partir hoy un pastel y hicimos, ¿cuántos somos? Somos 41 personas. ¿Cuántos pasteles tenemos? Uno. ¿Cuántas personas necesitamos sacar? 41. Va, excelente. Tenemos 41 y empezamos a repartir, pero de repente empiezan a venir más personas. Híjole, ¿cuál es el porcentaje de pastel que tenemos? ¿Nos alcanza, no nos alcanza? Entonces ya alguien dice, nos queda el 10% del pastel. Entonces ya es representar los datos que ya teníamos en base a una representación porcentual de todo lo que tenemos, una pequeña muestra de ese sujeto de investigación, representado siempre en porcentajes. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Porque es un poquito más fácil
Identificarlo o hacer nuestra ideología o lo que se llama nuestra intuición del sujeto a investigar en cuanto a porcentajes. Tenemos algo que se llama frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada es la contabilización del número de individuos que toman un valor menor o igual al que se está dando en ese momento, pero es la sumatoria básicamente de todas las frecuencias relativas anteriores al momento en el que estamos trabajando. Y unos pequeños ejemplos es el que tenemos acá en pantalla. Y lo que voy a hacer es igual que en otros grupos, vamos a abrir por aquí mi pizarra para que podamos explicar un poquito. No sé si habrá alguna pregunta en cuanto a los componentes de la tabla de frecuencia. Vamos a esperar que cargue. ¿Me confirman si ya les cargó la pizarra? Sí, sí, ya, Inge. Ok, ahorita se los pongo. Esto es hacer, jóvenes, una tabla de frecuencias. La ingeniero nos mandó a hacer una investigación y yo le voy a presentar mi investigación en una tabla de frecuencia, donde vamos a tener una columna que va a representar la variable o el individuo de investigación. Otra columna, perdón, esa va a ser la columna X, es la variable de investigación. Otra columna donde yo voy a tener la frecuencia absoluta, la vamos a representar como FI, donde yo voy a tener el número de individuos que son afectados por esta variable. Vamos a tener otra columna donde vamos a tener la frecuencia relativa, que como nos decía la teoría, va a ser el porcentaje de este número de individuos que son afectados por la condición de estudio o por la variable en investigación. Y vamos a tener otra tercera columna, aquí lo vamos a dejar así, que va a ser la frecuencia acumulada. ¿Y qué es la frecuencia acumulada? Es el número total de todas las frecuencias que ya fueron evaluadas, de todos los sujetos que están siendo evaluados en ese aspecto de investigación. Cuando yo les pida trabajar una tabla de frecuencias, por ejemplo, les voy a dar un enunciado, un caso problemático. ¿Cómo podría ser ese caso problemático? Aquí no tenemos el caso problemático, pero yo se los voy a explicar. Me están pidiendo en este ejemplo cuántos individuos tienen menos de 2 hijos. ¿Qué porcentaje de individuos tiene 6 hijos o menos? ¿Y qué cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la muestra tiene una cantidad inferior o igual? Pero todavía no me dan enunciado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a deducir? Me están consultando el número de hijos por persona evaluada. Muy probablemente yo le voy a dar una población a estudio. En este caso, la población a estudio la tenemos aquí abajito. Nos dice que el total es de 1,509 personas. Entonces, es como que yo le diga, de 1,509 personas, investígueme cuántos hijos tiene cada una de esas personas.
Entonces, nuestra población en estudio es el total de personas. ¿Cuántas son? Son 1,509 personas. A esto se le conoce como la población de estudio. ¿Se comprende? Sí. Ok. Pero de esa población, ¿qué es lo que nos interesa saber? Nos interesa saber cuántos hijos tiene, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a empezar a averiguar la probabilidad de que tengan 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso nosotros lo tenemos que ir delimitando hasta dónde podemos llegar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo, averiguar. Vamos donde Juan Pedro y le decimos, mire cuántos hijos tiene. Y él me dice, no tengo. Excelente, no tiene. De ahí le preguntamos a Marcos y Marcos nos dice que tampoco tiene. Le preguntamos a José y José nos dijo que tenía 1 y así vamos a ir con cada uno de ellos. Aquí ya tenemos en la presentación una muestra y nos dice que 419 personas tienen 0 hijos. Entonces me lo voy a traer para acá. Ya le preguntamos a 400, ¿cuántas dije? 419 personas. Me dijeron que tienen 0 hijos. De todas las 1,509, 419 no tienen hijos. Seguimos preguntando y nosotros llegamos a la conclusión de tanto conteo que hicimos que 255 personas solo tienen 1 hijo. Entonces lo vamos a poner acá. 255 personas de la población tienen 1 hijo. Vamos a agarrar otro elemento más y de esta cantidad nos dijeron que 375 tienen 2 hijos. Entonces lo vamos a poner acá. 375 tienen 2 hijos. Ok. Y así podemos ir sucesivamente hasta que terminemos de preguntarle a los 1,509, ¿verdad? Es como que yo empiece ahorita. Tengo 41 conectados y le voy a preguntar. ¿Alejandro le duele la cabeza? No. ¿Catherine le duele la cabeza? Sí. Entonces llevamos 1 y 1. ¿Andrea le duele la cabeza? No. Ah, ok. Le sumamos al no otro puntito más. ¿Jessica le duele la cabeza? Sí. Entonces ahí vamos, preguntando uno por uno hasta completar toda la población que tengo en estudio. Eso es lo que se ha hecho aquí. Pero necesitamos en nuestra tabla de frecuencia tener el porcentaje de a cuánto equivale exactamente cada uno de las muestras o de las filas que tengo por acá. En la frecuencia relativa, yo sé que 1,509 personas hacen el 100% de frecuencia relativa de mi investigación. Entonces, ¿a cuánto equivale cada uno de ellos? ¿Cómo lo vamos a sacar? Vamos a tomar 419 personas, me dijeron que tienen 0 hijos. ¿De cuántos? De 1,509. ¿Cuánto me les da 419 entre 1,509, jóvenes? $0.27. Ok, muy bien, 0.27. Tenemos 0.27. Pero estamos hablando de... Dígame. Una pregunta, ¿vamos a trabajar con datos aproximados o sin aproximar? Excelente pregunta, Josué. Los podríamos aproximar, pero yo sugiero que para la tabla de frecuencias utilicemos los decimales, por lo menos los 2 primeros. Ya si el tercer decimal me permite aproximar, hagámoslo. Pero utilicemos los 2 primeros decimales. ¿Por qué razón? Porque en porcentajes nosotros tenemos que sumar todas esas frecuencias relativas y nos tiene que dar exactamente 100. ¿Se nos puede pasar? Sí, por algo que se llama error porcentual, pero es un error mínimo, no tiene que ser muy grande. En cambio, si empezamos a aproximar, prácticamente se nos pasa un poquito, pero ese ya sí es bastante significativo, el hecho que se eleve bastante lo que es el porcentaje. Entonces yo recomiendo utilizar 2 decimales y si lo vamos a aproximar es porque de veras se puede. Si no, mejor utilicemos los primeros 2 y ahí nos quedamos.
No sé si les solvento la duda. Sí, sí. Ok, entonces me decían que nos dio 0.27, ¿verdad? Pero como estamos buscando una frecuencia relativa y en la teoría me dice que la frecuencia relativa es porcentual, esto yo lo voy a multiplicar por 100 para sacar el porcentaje de esta muestra en estudio. ¿Cuánto me les da? 27.76. 27.76. Ok. Entonces este valor es el que nosotros vamos a ubicar acá, 27.76. Ahora bien, ¿cuál es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es la sumatoria de la frecuencia relativa en el momento más la anterior, pero como más la anterior en la acumulada. Pero como no tenemos nada ahorita dentro de la acumulada, lo que hacemos es que traspasamos este valor hacia este punto. ¿Por qué? Porque estamos iniciando nuestra tabla de frecuencia. Este paso de pasar la relativa a la acumulada solo se hace en la primera fila. Ya después ya no lo podemos hacer y ya les voy a explicar por qué. Vamos a sacar el segundo dato. Queremos saber cuál es la frecuencia relativa que equivale a las 255 personas que nos dijeron que solo tienen un hijo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mismo procedimiento. Lo único que ahora ya no lo hacemos con ese valor. Voy a dejar un poquito acá. Sino que ahora agarramos los 255 entre la población de estudio, que serían 1509. ¿Cuánto me les da? 0.16. 0.16. Gracias. Como es porcentual, ¿verdad? Multiplicado por 100, ¿cuánto me le dio? 16.89. Ok, ese es el valor que vamos a poner acá. 16.89. Ok, esa es la frecuencia relativa. Si yo le pregunto en un examen y le doy la muestra, ¿cuál es la frecuencia relativa de que de la población en estudio tengan 0 hijos? Entonces usted me va a decir 27.76, si yo le doy el cuadro completo. O si no, yo le puedo dar el enunciado y usted me va a sacar el cuadro. Pero ahora nos falta otro dato, la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada decíamos que era la frecuencia relativa que acabamos de obtener más la anterior. ¿Cuál es la anterior? Es esta que tenemos acá. Entonces, ¿cuánto nos da? 27.76 más 16.89. 44.65. 44.65. Excelente, muy bien. Esa es la frecuencia acumulada. Aquí lo tenemos, si se fijan, este es aproximado a un decimal, pero estamos en la misma tendencia, ¿verdad? Ahora bien, saquemos el otro para que comprendamos bien el término. Ahora nos dice que de 1.509 personas entrevistadas, 375 nos decían que tenían 2 hijos. Entonces, ¿cómo voy a sacar su frecuencia relativa? Mismo procedimiento. ¿Cuántas personas son? Son 375 divididos entre 1.500. ¿Cuánto? 1.509. ¿Cuánto me les dio? 0.24. Okay, me les dio 0.24 multiplicado por 100. 24.85. Ok, excelente, 24.85. Ahora vamos con la frecuencia acumulada. Sería este 24.85 más 44.65. 69.50. Excelente, 69.50. Y así sucesivamente nosotros nos vamos evaluando por cada uno de los sujetos o variables en investigación hasta llegar al punto que se complete lo que es el 100%. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, sí se comprende. Sí. Ok, entonces ahora veamos las preguntas. Ya cuando tenemos nuestra tabla de frecuencia podemos tener las preguntas. Y dice,
¿Cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? ¿Cómo voy a sacar cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? Sencillo, no se me complique. Por acá nosotros vimos que esta cantidad que tenemos acá no tiene hijos y esta cantidad que está acá solo tiene 1. Entonces la sumatoria de estas dos frecuencias absolutas me va a decir cuántas personas tienen, dice la pregunta, menos de 2 hijos. Entonces en la sumatoria de los primeros dos datos, ya nosotros decimos 674 personas tienen menos de 2 hijos. Luego me preguntan, ¿qué porcentaje de individuos tienen 6 hijos o menos? Y aquí me están pidiendo lo que es un porcentaje. Porcentaje, dice, de individuos. ¿De dónde voy a sacar el porcentaje de individuos? Lo vamos a sacar de lo que es la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque hemos ido revisando o sumando más bien el porcentaje de personas hasta llegar a los que tienen 6 hijos. ¿Cuánto es el porcentaje? Entonces, 97.3. Ese es el porcentaje de los que tienen menos o igual a 6, tienen 6 hijos o menos, dice. Entonces, nosotros es la sumatoria de evaluar uno por uno hasta llegar al 6. ¿Cuál es este valor? Es este que tenemos por acá. Pero también me pregunta, ¿qué cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la muestra tiene una cantidad inferior o igual? Es decir, ¿cuál es el número más frecuente de hijos que puede haber en nuestra población de estudio? ¿Cuál es esa cantidad? Entonces, como nosotros ya hemos terminado nuestra tabla, ¿cómo sé que ya la he terminado? Porque el porcentaje acumulado ya llegó a 100. Ahí yo sé que ya he terminado mi tabla de frecuencia, de gráfica de frecuencia. Yo puedo determinar que cuando estábamos en el conteo de las personas que tienen 2 hijos, es la cantidad mayor del porcentaje. Si se fijan, en todo esto de evaluación de acá, ¿quiénes son los que tienen más? Los que tienen 375. La mayoría de la población tiene 2 hijos. ¿Cuál es el porcentaje en ese momento? El porcentaje es de 69.5 de nuestra población tiene por lo menos 2 hijos. ¿Se comprende, jóvenes? Sí. Ok, vamos a ver si se comprende con una pequeña práctica entonces. Y me voy a regresar, déjenme ir aquí a mi tablita. Me voy a venir por acá y ustedes me van a ayudar. Y vamos a ir tomando, bueno, van a ir tomando ustedes sus datos por ahí. Y los vamos a cotejar con los demás. Okay. Aquí tengo la variable de estudio. Aquí tenemos la frecuencia absoluta. Aquí tenemos la frecuencia relativa. Y aquí vamos a poner la frecuencia acumulada. Y por aquí vamos a poner los sujetos a investigación. ¿Qué vamos a poner como sujetos a investigación? Y ahorita ustedes me van a ayudar, ustedes van a trabajar un poquito por ahí y vamos a llenar esta tabla. Tengo 41 personas conectadas. Excelente, y ahí vamos a ir viendo. Tengo 41 personas conectadas, entonces nuestro estudio son 41. ¿Qué les vamos a preguntar a estas 41 personas? Y vamos a sacar aquí. Y vamos a hacer un estudio por aquí. Y vamos a evaluar. ¿A cuántos de aquí les vamos a preguntar? Vamos a preguntar cuántos practican 1 a 2
a 3 o a 4 deportes. Entonces mi variable que estoy investigando es cuántos practican deporte. Puede practicar ninguno, un deporte, 2 deportes, 3 deportes, 4, etcétera. ¿Verdad? Entonces vamos a ir. Se me acaba de correr uno porque ya solo tengo 40. Yo voy a hacer la sujeta número 41 y voy a empezar yo. Yo no practico deporte. Entonces ya tengo por acá la ingeniera no practica deporte. Ya tenemos un dato. Ese lo van a ir tomando ustedes. ¿Ya están listos con su tablita a tomar nota? Un momento, permita. Sí, un momentito. Ok. La tablita la van a llenar después que hagan el conteo. Primero tenemos que recolectar la información y eso es lo que vamos a hacer ahorita. No se me salgan. Hasta 4 va a dejar lo de los deportes. Sí, si por ahí no sale alguien que practica más, no hay ningún problema, lo agregamos. ¿Estamos listos? Ok, empecé yo, no practico ningún deporte. Adriana Barahona, ¿cuántos deportes practica? 1. Excelente, gracias. Adriana Nájera. 2. Excelente. Alejandra Choto, perdón. Ninguno. Excelente. Alejandro Miranda. 1. Ok, gracias. Alexandra García. 1. Bien. Andrea Mengíbar. Ninguno. Excelente. Armando Hernández. Armando Hernández. Le vamos a poner 4 porque no contestó, entonces pónganmele 4 a él. Dajana Méndez. Tampoco contestó, le vamos a poner 5. Darling Pineda. 1. Excelente, gracias. Diego Soto. 1. Bien, gracias. Eduardo Álvarez. Eduardo Álvarez, le vamos a poner 3 a él. Eric Bonilla. 1. Ok. Eric Vélez. Disculpe, no le escuché a Eric Bonilla. 1 dijo. Eric Bonilla dijo 1. Eric Vélez no está. Le vamos a poner 3. Erika Enríquez. Perdón, no le escuché. 1. Ok, gracias. Fabiola Pérez. 1 también, gracias. Gabriela Marisol. Gabriela Marisol no nos contesta, le vamos a poner 6 a ella. Gabriela Soto. Ninguno. Excelente. Génesis Velázquez. 1. Gracias. Henry Martínez. 1. Gracias. Jennifer Paredes. Ninguno. Ok, ninguno. Jason Lemus. No, Gerson Lemus. Sí, 1. Ok, gracias. Jessica Campos. 1. Ok, gracias. Josué Marroquín. 1. Ok. Catherine Aguilar.
2. Quiero ver. Catherine Amaya. 1. Connie Cañas. Ninguno. Gracias. Lourdes Sansora. Ninguno. Ok. Margarita Osorio. Ninguno. Gracias. María José Gaitán. 1. Mariana Romero. 2. Excelente. Maybelline Centeno. Ninguno. Ok, Maybelline, vamos a ver. ¿Dónde me quedé? Ok. Michael Mancía. 1. Ok. Milagros López. Milagros López, pongámosle 2 porque no me contestó. Patricia Rosibel. Ninguno. Excelente, gracias. Rachel Castro. 1. Gracias. Rodrigo Chávez. Ninguno. Gracias. Sandra Peña. Ninguno. Gracias. Stephanie Salinas. 1. Ok. Valeria Pimentel. Ninguno. Gracias. Walter, no sé cómo se pronuncia su nombre. Zoom, serían 3. Ok, 3. Y Zoom sin pronunciar la T. Ajá, solo como que si fuera S-U-N. Zoom. Ok, gracias. Ok, él practica 3. ¿Y Yuri Turcio? Solo 2. Solo 2, excelente, bye. Solo vamos a hacer un pequeño cambio acá porque como se nos incorporó, no, ya se nos volvió a ir la compañera, pero bueno, pongámosle 42 porque sí logramos escuchar que no practicaba ninguno, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la tabla. Ahorita vamos a hacer algo para poder trabajar esta tabla. Los voy a pasar y vamos a ver, ya tienen el cuadro, ¿verdad? Sí. Ok, los voy a dejar de compartir por acá y los voy a formar en equipos porque me van a dar ustedes los resultados por equipo y vamos a ver si coincidimos con los valores. Ahorita se me van a ir y vamos a formar 1, 2, 3 equipos. 3 equipos. Y ahí se me van a ir a la cuenta de 1, 2, 3. Ok, préstenme mucha atención. Ya dividí mi sección ahorita en 3 grupos y voy a nombrar del equipo número 1, de la sala número 1, a Adriana Nájera como la líder de ese equipo donde los voy a mandar. En la sala número 2, Alejandra Choto. ¿Me confirma si me escucha? Sí, me escucho. Usted sería la líder del equipo número 2. Y del número 3 sería Adriana Barahona. El equipo 1 me va a trabajar lo que es la frecuencia absoluta. El equipo número 2 me va a trabajar lo que es la frecuencia relativa. Y el equipo número 3 me va a trabajar lo que es la frecuencia acumulada. Y les voy a dar un pequeño espacio para que puedan ir a trabajar en estos momentos y yo los voy a mandar a llamar en unos, qué sé yo, en unos 10, 15 minutos como máximo para que ustedes puedan tabular esos datos. ¿Estamos? Licenciada, solo perdón, ingeniera. A quienes vayan en el grupo 3 les va a tocar hacer las 3 frecuencias, ¿verdad? Correcto. Vaya. Correcto, por eso van en equipos. Cada equipo tiene 13 integrantes. Entonces, es para que ustedes vean, vamos a ir viendo, los del equipo 3 son los que nos van a ayudar a validar datos,
Porque si los del 1 se equivocaron, rápido los del 3, no, ese no es el valor, porque yo tenía que era tanto, tanto, tanto. Entonces, no se me preocupen, yo sé que tienen un poquito más de trabajo, pero son los últimos que les voy a preguntar. ¿Están listos? Ingeniera, Hola, hola. ¿qué nos dijo de que íbamos a buscar el grupo 1? La absoluta, Frecuencia ¿verdad? absoluta, sí, es la primera columna. Okay. Y la segunda sería la relativa, ¿cómo era el orden? Exacto, así como estaba en la columna, frecuencia. La tercera es la frecuencia acumulada. Acumulada, correcto. Ok, y no sé si ya se borró como habíamos visto la tabla anterior. Quisiera como un ejemplo, o sea, tener la tablita más que todo, porque como ya no está la pantalla compartida, Ahí está por la eso. pantalla, ya. ¿Ya la ven? Ahorita, permítame. Sí, ya la veo. Ok, ahí se las voy a dejar. Lo que pasa es que necesitaba sacar otro cuadro, por eso es que la quité, pero ya estamos ahí. Ahorita los mando a otra sala. ¿Y eso? Ya llegó este señor. ¿Otra sala? ¿O sí? Acompañen, jovencitas, no sean. Venga, señorita, la voy a llevar. Mira lo que estoy diciendo. Venga, la voy a llevar, la voy a llevar. Es por aquí. Corra. ¡Corra! ¿En serio? Ajá, no. ¿Ya? Si no te hice nada. No te he hecho nada. Y señor, háganle caso a la señora. Usted, le dan una zanahoria. Dale paso a la señora. Tú, dale paso a la señora. Dale una zanahoria. Se la pongo. Señora, quiero una manzana. Que no tengo zanahoria. La señora no le quiere dar una zanahoria. Hágase panjar, ya el camino por allá. Por allá, señora. Por ahí está. Avance. Más rápido. ¿Quiere que la proteja con ¿sí? Muy chido. Hasta yo lo creo. Hasta yo creo que sí. Karina, quítate. Vas a mirar todo el efecto. Karina, vas a hacer que la señora peste. Que tú lo hiciste. Y me va a dar $1. No, los tengo.
Ok, jóvenes, ya estamos de regreso por este rumbo. Vamos a ver qué tal, cómo nos ha ido. Y le voy a pedir a Alejandra Nájera que me ayude con los datos de la frecuencia absoluta. Vaya, el primero sería 14, Ok. 17, Ujú. 5, 3, Ok. 1, Ujú. 1 y 1. Ok, vamos a borrar por acá un poquito. 1 y 1, ¿verdad? Aquí teníamos 5 y aquí teníamos 6 y la población es de 42. ¿Estamos bien con los demás compañeros? Sí. Sí. Excelente. Ok, entonces le vamos a pedir ahora a, quiero ver, a Alejandra Choto era, ¿verdad? Sí. Ok, ayuda. En la de 14 es 33.33. Ok. En la de 17 es de 40.48. Ok, siguiente. En la de 2 es 11.90. Ujú. Y en la de 3 es 7.14. En la de 3 me dijo, 714. Sí, 7.14. Ok. Y en la de 1 son 2.38. El total me le da exacto 100. Parece que sí, pero más que todo 99.99. Ok, excelente. 100 le vamos a poner aproximado. Ok, es el turno de... Y no me acuerdo cómo se llama. ¿A quién le dije el grupo número 3? A mí, a Adriana. Ok, Adriana. El primero da 33.33. Ok. Solo si alguien de su grupo nos explica por qué se replica aquí el dato. ¿Por qué se replica? Ujú. Porque se suma el 40.47. No, porque se pone la misma cantidad de la frecuencia relativa. Y el segundo se va a sumar el 40.48 para que dé la cantidad de 78.8. Ok, 73.8, perdón. porque es el primer valor de la tabla de frecuencia, ¿verdad? Por eso se replica. Ok, Sí. el segundo dato. Es 73.8. Ujú. El tercero es 85.7. Ujú. El cuarto es 92.84. 34. 84. Ok, 84. Después 95.22. Ujú. 97.6. Ujú. Y por último 99.98. Ok, aproximado a 100, ¿verdad? Excelente. ¿Estamos bien con los demás grupos? ¿Nos dio idem con los compañeros? Sí. Sí, Sí. ingeniera. Excelente. Entonces se ha comprendido cómo se llena lo que es la tabla de frecuencia. Ya le puedo poner un caso de estudio, un caso de investigación y yo sé que ustedes me lo van a poder realizar. ¿Estamos? Sí. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora, jóvenes? Vamos a tener una pequeña tareita de investigación y una guía práctica. La guía práctica todavía no se las he alojado. Me disculpo porque hoy sí me ha agarrado un poquito la tarde con anexar las actividades, pero yo se las voy a agregar. Va a estar abierta, ambos van a estar abiertos hasta lo que es el día domingo 28 de febrero. La tareita de investigación
Se recuerdan que yo les dije que conformaran equipos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces quiero ver si ustedes ya me alojaron con quién van a trabajar. Veamos. Ustedes son las... No, ingeniera, eso no nos ha habilitado para poner los grupos todavía. Ok, excelente. Gracias que me lo dice. Entonces vamos a hacer algo. Les voy a habilitar en esta semana un foro donde ustedes me pongan, elijan en su equipo a un líder. Y el líder en el foro me va a comentar, nosotros formamos un equipo y me va a poner quiénes son. Y yo en esa respuesta del foro le voy a mandar su tema de investigación. ¿Qué es lo que vamos a estar investigando? Esta investigación es una investigación continua, por así decirlo, y qué es lo que me van a entregar para lo que es el 28 de febrero. Sería prácticamente su primer entrega sobre la temática de investigación, un informe formal con portada, índice y todo, ¿verdad? Yo les voy a poner esa estructura ahí en el foro para que usted lo vea y sepa qué es lo que me va a entregar y la fecha de entrega. Siempre las fechas van a quedar hasta medianoche. Igual le voy a colocar una pequeña práctica de la tabla de frecuencia para que usted la pueda realizar para entregar siempre el 28. Tenemos tiempo para que usted pueda estar haciendo esa pequeña práctica. ¿Se comprende, jóvenes? Sí, se comprende. Sí. Ok, si hay alguien que se incorporó tarde al grupo, que es nuevo, porque he tenido otros compañeros que se incorporaron tarde, ¿verdad? Pueden agregarse a otro grupo. Los equipos son de 5 personas, por ahí me están preguntando. Entonces, si por X y motivo ya están los 5, pero hay alguien que sea nuevo, incorpórenlo, no hay ningún problema. Vamos a ser un poquito Ingeniera, flexibles en eso. perdón que le interrumpa. En la Sí. primera clase me acuerdo que mencionó que podíamos ser 6 en el equipo. Entonces, en el grupo que estoy ya habíamos 6. No sé si nos podemos... Ok, vaya a ver. ¿Y los demás están de 6 también? Sí. Sí. Genial, no hay ningún problema. Dejémoslo de 6. Dejémoslo de 6 y si hay alguien que no tiene grupo porque es nuevo, o sea, todavía tengo gente que se me está incorporando ahorita, anéxese, no hay ningún problema, anéxese a uno de los equipos, solo me lo hacen saber en el foro que les voy a habilitar y yo ahí les voy a poner el tema de investigación, los lineamientos, la fecha de entrega, indicaciones generales, ahí se los voy a colocar. Si hay alguna duda, alguna consulta, si no vamos cerrando entonces la sesión de este día. Ahora va a habilitar todo eso, ingeniera. Sí, primero Dios que sí, ahí ando corriendo porque ahorita les soy sincera, voy para una consulta que se me han reventado unos vasos de un ojo, pero yo creería que en la noche les logro colocar todo el material. Ok. Y la guía de trabajo es aparte de la investigación, ¿verdad? Sí, ya esa es individual, ahí van a ver bien cabal las indicaciones. Ok. Ok. Si no hay más dudas, si no hay más consultas, nos vamos retirando, jóvenes. Muchas gracias. 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 Ingeniero. Gracias. Dice que ya no nos puede hacernos esto. Dijo que ya hizo mucho. No estoy.